que vamos a estar un tiempo eh, aprendiendo sobre la oración. Amén, aprendiendo sobre la oración. Así que Dios bendiga todas las vidas de todos los que están conectados, mi hermana Solange, mi hermana Marisol, ¿cierto? Eh, Mi hermano Héctor, mi hermana Tabita, mi hermana Ángela. Que Dios les bendiga ricamente, mi hermano Antonio también. Vamos a comenzar orando. Padre Santo, Señor, en esta hora, mi Dios, venimos a su presencia, Señor, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, dándole gracias, Señor, por este tiempo que usted nos regala, que usted nos concede, Señor, para poder estar aquí este rato, Señor, eh, enfocados, Señor, en adorarlo, enfocados, mi Señor, en glorificarlo a usted, enfocados, Señor, en darle toda gloria, toda honra, toda alabanza, mi Señor. Y lo queremos hacer, mi buen Dios, solo en el nombre de Jesús, Señor, por medio de Cristo. Su palabra dice que nadie puede llamarlo a usted, Señor, llamar a Jesús, Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. Por eso que en esta hora, mi Señor, clamamos para que usted nos pueda ayudar, nos pueda dar sabiduría, Señor, para entender su palabra, mi Señor. Gracias en esta hora, buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche. Gracias le damos al Señor por reunirnos, amén, a través de esta plataforma. Y lo bueno es que siempre que se hacen discipulados, ¿cierto? Esto queda grabado. Ya el otro viernes, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con las lecciones, ¿cierto? De nuestro libro que estamos viendo en clases. Sin embargo, hoy hemos hecho una inflexión necesaria para hablar de la oración, para hablar de este medio de gracia que el Señor nos ha dejado. Y desde ahí quisiera que partiéramos conversando y que ustedes pudieran generar una intervención acotada, pero no por ello no hacerla. Respecto a la siguiente pregunta, quizás si preguntara qué es orar, habría mucha similitud en nuestras respuestas. Diríamos conversar con Dios, ¿ya? Y creo que las ideas girarían en torno al diálogo con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás podríamos redirigir esa pregunta. ¿Por qué es tan importante orar? Amén. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es imprescindible orar? Y ahí me gustaría escucharlos. Voy a partir con mi hermana Solange para que ella nos diga desde su impresión, ¿cierto? Sin temor a equivocarse, es su impresión, por qué es importante mantenernos en oración. Para mí es importante orar porque por medio de la oración puedo clamar, digamos, por las necesidades. Y no hablo solamente de las necesidades que son de cada uno, sino que también el poder estar clamando por las necesidades que hay, bueno, entre mis hermanos en la congregación, entre mi familia, mis hijos. Amén. Eh, para mí es importante la oración en ese sentido, en el poder estar clamando y orando por las necesidades que hay, que son Mm. muchas. Eso, pastor. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Sole. Mi hermana Ángela, ¿usted cómo podría responder esta pregunta? ¿Por qué es tan imprescindible orar y no lo podríamos reemplazar por otro medio? Porque el único medio, ¿no es cierto?, por el cual podemos ir al Padre a través de nuestro amado Hijo, de su amado Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, a plantearle, ¿no es cierto?, a presentarle nuestras necesidades, como decía nuestra hermana Solange, a orar por los que lo necesitan, por nuestros hermanos, Sí. por nuestra familia. Y no se puede reemplazar y tampoco es válido hacerlo porque la oración es poderosa. La oración es lo más importante y es la forma que tenemos para humillarnos delante de la presencia del Señor. Eso, mi pastor. Amén. Amén. Dios la bendiga, mi hermana Ángela. Amén. María Angélica, ¿usted podría responder desde su visión por qué es imprescindible orar?
Bueno, porque es un medio donde nosotros podemos tener comunión con Dios. Es un tiempo de intimidad que tenemos con nuestro Señor. Así es. Amén. Amén. Bien, bueno, vamos a seguramente más adelante participar con algunas intervenciones, pero le agradezco a mi hermana Sole, ¿cierto? A mi hermana Ángela y a María Angélica por darnos estas respuestas para iniciar. Quiero que vayamos, por favor, a nuestras Biblias. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer una porción de la Escritura que la vamos a usar para partir. Desde aquí vamos a hablar de la oración y seguramente vamos a ampliar el horizonte con versículos, con ideas y con lo que es la oración para distinguirlo de lo que no es la oración. Pero quiero que vayan a Primera de Juan capítulo 4, ¿cierto? Desde el versículo, perdón, Primera de Juan capítulo 5, dije 4, 5, desde el verso 13 en adelante. Amén. Primera de Juan 5, 13 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ya, hasta ahí vamos a quedar. Amén. Bueno, usamos este pasaje para partir y ver cómo en este contexto el apóstol Juan, recibiendo este mensaje inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? En esta carta, en esta epístola, él parte hablando de esta fe que vence al mundo. En el contexto de Primera de Juan capítulo 5, en este contexto cercano de esta fe que tenemos en Cristo, ¿cierto? Y dirá, por ejemplo, en Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Luego sigue hablando del testimonio del Espíritu, ¿ya? En Primera de Juan 5:11 leemos que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hace algunos años atrás, este mismo Juan, cuando escribe su evangelio, ¿cierto? Señala que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y nos conduce a nosotros a toda justicia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 13, nuestro Señor Jesucristo dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Luego en el verso 14 leemos: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestro Señor Jesucristo aquí estaba hablando, ¿cierto?, del ministerio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el Paracletos, que vendría cuando Él ascendiera a los cielos a la diestra del trono de su Padre. De hecho, nuestro Señor había dicho: os conviene que yo me vaya, ¿cierto? Para que así venga este Consolador, este abogado, este Paracletos. ¿Y la obra del Espíritu en qué consiste? En revelar, escuche bien esto, las glorias de Cristo a su pueblo. Bueno, han pasado algunos años, ya estamos con un Juan más viejo, anciano, entrado en días, y podemos ver que este testimonio sigue, el testimonio del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a la oración. Amén. Que nos conduce a la oración. De hecho, para cerrar esta idea inicial,
me gustaría que miráramos ahí en el libro de Romanos, por favor, en el capítulo 8. Vamos a mirar Romanos, capítulo 8, verso 26. Y le voy a pedir a alguno de ustedes que lo pueda leer, por favor, ¿ya? Romanos 8, 26. Amén, Amén. amén. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amén. El Espíritu Santo está fuertemente involucrado en la oración, como abogado, como paracleto, guiando nuestras oraciones, ¿cierto? Para que sean conformes no a nuestra voluntad, sino que estén ajustadas a la voluntad de Dios. Amén. Partimos con esta idea fundamental. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo nuestro Señor. En la mañana, el hermano Antonio, que está aquí conectado, envió al grupo de jóvenes una imagen muy buena, ya que yo ahora mismo la voy a compartir a la iglesia. No sé si puede mirarla, pero ya llegó. Al grupo de WhatsApp. La iglesia es más que un grupo de WhatsApp. Partamos desde ahí. ¿Ya? Al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Y voy a leer esta cita. La voy a leer. Esta cita es de un pastor puritano de por allá del siglo XVII. ¿Ya? Thomas Watson. Y miren lo que dice esta cita. Y presten mucha atención, por favor, a esto. Thomas Watson señala lo siguiente, en comillas: el hipócrita es piadoso en el templo. Allí todos lo miran, pero es un extraño a la comunión secreta con Dios. Es un cristiano en la iglesia, pero en su closet de oración es un ateo. Tremenda frase, tremenda cita. El hipócrita. ¿Qué es ser hipócrita? Hipócrita, hipocresía. Muchas veces nosotros, bueno, yo me acuerdo desde siempre, ¿cierto? Sabemos que el Señor aborrece la hipocresía, ¿cierto? El Señor abomina la hipocresía. La palabra hipocresía es una palabra de origen griego, Hipócrates. Hipócrates, uno de sus significados es actor. Desde esa línea, todos los actores que representan un papel, ya sea en un escenario, ya sea en una película, ya sea en una serie, son hipócritas en un sentido porque ellos usan una máscara. El actor usa una máscara, ¿cierto? Y esa máscara que usa el actor, y estoy pensando en el mundo griego del siglo VII antes de Cristo, al usar una máscara lo que hacía era representar un papel, un papel. De hecho, en el mundo griego antiguo, en el siglo VII antes de Cristo, las mujeres tampoco tenían acceso al teatro. Las mujeres eran relegadas a tareas de la casa. Pero habían obras de teatro donde aparecían personajes mujeres. ¿Y qué creen que hacían los actores hombres? Tenían que disfrazarse de mujeres. De ahí también surge el travestismo. Esta idea de caracterizarse como una mujer es muy propia del teatro griego. Y ahí está la noción del hipócrita, ¿ya? Ahora, es tremendo y suena terrible, ¿cierto? Cuando el Señor también habla de la hipocresía como esta simulación pública de algo, pero en el fondo que no es la realidad del corazón. Y cuando hablo de la realidad del corazón no me estoy refiriendo a las arterias, ¿cierto? A la circulación de la sangre. No, no, no. Corazón en la escritura, y estoy pensando solo en el Antiguo Testamento, ¿qué implica el corazón? Y el corazón involucra los afectos. La pregunta es, ¿dónde están nuestros afectos? Amén. Nuestros afectos como nacidos de nuevo tienen que estar en el Señor, tienen que estar en su reino, tienen que estar en su evangelio. Amén. El corazón también para el mundo hebreo tenía que ver con la voluntad, es decir, con una intención. ¿Dónde está puesta mi intención, mi propósito? Tiene que ver con el intelecto, con lo que yo comprendo acerca de Dios. Afecto, voluntad, intelecto, deseo.
Y esta realidad es la que el Señor también demanda de nosotros, ¿cierto? Que no solamente seamos un pueblo que de labios le honre, sino que nuestro corazón también pueda estar cerca de Él. Amén. Notemos que Thomas Watson dice que el hipócrita es piadoso en el templo. Es decir, voy a hablar por mí para partir, ¿ya? Yo puedo a lo mejor hacer oraciones muy hermosas cuando estoy frente a los demás. O me puedo esforzar, ¿cierto?, por articular palabras muy bonitas cuando estoy frente a los demás, ¿cierto? Como en una ocasión me contaban un chiste hace muchos años, yo no lo viví ni estuve ahí, pero me lo contaron, ¿cierto? Que un hermano, él quería buscar una palabra bonita para orar, para que se escuchara bien la palabra. Entonces un día escuchó la palabra concupiscencia. Pero nosotros sabemos qué es concupiscencia. ¿Alguien podría definir concupiscencia de los presentes sin temor a equivocarse? Porque esta palabra se usa mucho en los cultos a veces. Señor, decimos, saca la concupiscencia de nuestros corazones, ¿cierto? La concupiscencia del mal. ¿Qué podría ser la concupiscencia? Esa es una palabra que se usa mucho en el mundo evangélico, en el mundo cristiano. ¿Qué será la concupiscencia? O una actitud concupiscente. Son como Pecado, deseos desordenados. ¿Desordenado? María Angélica, Deseos pecado. desordenados. deseo desordenado. Pecado, dijo mi esposa. Ya, muy bien, ¿sí? Gracias, hermanos. Cuando hablamos de concupiscencia, hablamos de deseos desordenados que tienen una inclinación a la carne, que tienen una inclinación moral, ¿cierto? A hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero para no irme de la idea, este hermano cuando escuchó esta palabra la encontró así como bonita. Yo no la encuentro tan bonita así como suena, pero concupiscencia. Pero él, quizá, yo no puedo juzgar su corazón, no lo conozco, encontró que esta palabra, según la historia, sonaba bien, entonces empezó a pedirle al Señor que le diera más concupiscencia. Señor, dame más concupiscencia, dame más concupiscencia. Bueno, la ignorancia a todos, me incluyo, porque no lo sé todo, nos puede pasar gran revista, nos puede pasar grandes cuentas. ¿A qué voy con esto? Hermanos, nosotros no sacamos absolutamente nada con hacer oraciones muy bonitas en público, ¿cierto? O tener una actitud religiosa, ¿cierto? Cuando nos ven, de que yo oro, mira, el pastor ora muy bonito en público, mira, trata al Señor de mi Señor. Estoy pensando en mí para usarme de ejemplo, ¿ya? Mira, el pastor, él confiesa que es pecador públicamente. Mira, el pastor como ora por los hermanos en la mañana cuando empieza el Zoom a las 6:30, intercede por los hermanos. Bien, muy bien. Y no estoy diciendo que eso esté mal, está excelente. Cuando es de corazón, cuando no es de manera hipócrita. Nunca olvidemos, en todo caso, queridos hermanos, que el corazón es engañoso, ¿cierto? Y perverso más que todas las cosas, dice el profeta Jeremías por allá en el capítulo 19. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor agrega, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, cuidémonos de esto, porque la oración, antes de empezar en público, empieza en privado, empieza en la intimidad. Esta es una idea que quiero que entendamos. No solo que entiendan, entendamos. Ya, pero yo también tengo que entenderlo cada día. Y a lo mejor tú dices, esto yo lo sé, esto yo lo hago, pero hermano amado, las ovejas somos muy torpes. Las ovejitas necesitamos la vara y el callado del buen pastor. Por eso es que estos son principios que tenemos que reiterar, ¿ya? Que no seamos extraños a la comunión secreta con Dios. Le hago una pregunta. Hoy día usted, por favor, concéntrese en esta respuesta. No levante la voz, no encienda el micrófono, nada. Y los que están viendo la grabación, también en este minuto, respondan esto con honestidad cuando vean este video. ¿Ustedes hoy día tuvieron tiempo a solas con el Señor para orar, para buscar su rostro? ¿Tuvimos nosotros ese tiempo a solas con el Señor, cerrada la puerta? Esa es una pregunta interesante que tenemos que responder. Amén. Aquel que deja de orar un día está en peligro. Está en peligro, hermano. Nosotros todos los días tenemos que buscar el rostro del Señor.
Amén. Todos los días. La oración es la respiración del Espíritu. Todos los días, en intimidad, buscando el rostro del Señor. Que en nuestro closet, es decir, en nuestro cuarto, esa es la idea aquí, no seamos ateos, no seamos, yo creo que también podríamos usar esto, no seamos indiferentes al Señor. ¿Se entendió la idea, cierto? Se entendió la idea. Amén. Es muy hermoso, hermanos míos, orar en secreto delante del Señor. Yo creo que los que lo experimentan y le piden ayuda y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a orar, es una bendición. Es un placer tan grande poder estar a solas con Dios, hermanos, y derramar el corazón delante del Señor. Me imagino que lo han vivido y lo vivimos, ¿cierto? A veces con dificultades, con problemas, angustias, cargas. Vamos al huerto de oración, estamos con nuestro Señor y dígame que no somos restaurados, somos muy levantados y fortalecidos. Amén. En el contexto de Primera de Juan, capítulo 5, 14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Y aquí el apóstol se aboca a la oración, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay que entender algo muy claro y muy práctico. Entender que conforme a su voluntad es como la clave, es como una llave clave para que Dios nos pueda responder nuestras oraciones. No dice aquí conforme a mi voluntad, entendamos eso, dice conforme a la voluntad de Dios. Nosotros a veces en el papel, esto lo tenemos muy bonito y nosotros a veces cuando lo decimos también suena muy bonito, pero esto que está aquí tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Porque a veces yo puedo ir a la oración casi como obligando al Señor para que el Señor haga o responda a lo que yo quiero, ¿cierto? Porque yo creo que eso que estoy pidiendo es bueno para mí. Pero no olvidemos que muchas veces el Señor también nos va a decir no a lo que nosotros pidamos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? A veces nos va a decir no, pero el no de Dios es el mejor sí que nosotros podríamos recibir. ¿Se entendió? Porque la oración, antes de ser un medio para que yo reciba respuesta, es un medio de gracia para glorificar a Dios. Antes. La oración es el medio por el cual Dios me contesta sí, no, espera. Eso no es lo primero. La oración es el medio de gracia para que el nombre de Dios, para que el nombre del Padre sea glorificado. No nos olvidemos de esa llave estratégica. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios. Vamos a ver un verso ahí. 2 Corintios, el capítulo 12. Un pasaje muy conocido por nosotros. 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sin pelearse, ya, como siempre digo. Sí. Amén. Dice, Amén. Amén. ya. Amén. Oh, Ya, aleluya. segunda de Ya. Corintios, capítulo 12, Verso versículo 9. Ya, ya. Ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Si usted mira el contexto aquí, el apóstol Pablo está exponiendo a la iglesia de los Corintios en esta segunda carta. Probablemente hubo una tercera carta, ya, pero esa carta no llegó a nuestro registro. Pero aquí tenemos en la escritura, por voluntad del Señor, estas dos cartas. Y Pablo siempre tuvo una relación, eh, tensa, digámoslo de cierta forma, con la iglesia corintia. Y no porque Pablo tuviera un corazón tenso, así como de tener una predisposición negativa con esta iglesia, sino porque los hermanos corintios eran bastante carnales en muchas cosas. Amén. Había un fluir de los dones, había un fluir de manifestaciones, pero también había mucha carnalidad y había mucho desorden disciplinar al interior de la iglesia de Corintios. Recordemos que la palabra corintizar, su homólogo, su significado es fornicar, ¿ya?
Era muy habitual que los hermanos de Corintio, los que corintianizaban, ellos que después estaban, ¿cierto?, glorificando al Señor y muchas veces bajaban a estos templos de prostitución, ¿cierto? La diosa Afrodita y toda la cultura helena, la cultura griega que gobernaba esta región. Pablo aquí está hablando de un aguijón en su carne, un aguijón. La verdad es que con claridad nítida las escrituras no nos presentan ese aguijón, ¿cierto? Aquí los teólogos plantean varias posibilidades de aguijón, desde dolores de cabeza, desde, bueno, hay migraña, desde ataques de epilepsia, y se basan en algunas otras cartas bíblicas para decir que a lo mejor tenía este tipo de enfermedades u otras. Y desde una postura más seria se piensa que este aguijón en la carne era un mensajero, porque aquí Pablo lo habla también, dice, un mensajero de Satanás que lo abofetea. De hecho, leemos en 2 de Corintios 12:7. Él antes se ha gloriado en Cristo, él considera que incluso hablaba hasta como necio, pero lo hace con una función didáctica, ¿cierto? Porque muchos estaban comparando al apóstol Pablo con estos falsos apóstoles que querían engañar y seducir con falsas enseñanzas a la iglesia de Corintio. Y él señala para que la grandeza de sus experiencias espirituales, de sus revelaciones, a él no lo exaltase, es decir, él no se cachiporreara en buen chileno, no se vanagloriara, no dejara de depender del Señor. Le fue dado a Pablo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Esta palabra mensajero también se traduce como ángelo. Por eso se puede pensar aquí que probablemente eran demonios, demonios que operaban ahí en algunas personas de la iglesia de Corintios. Había como una unión de muchos que querían desterrar a Pablo y que Pablo no siguiera predicando el evangelio. ¿Y esto qué causaba en el corazón de Pablo? Causaba dolor, causaba tristeza. La oposición corintia a Pablo le causaba mucho dolor y pena y tristeza. Ahora, él cuántas veces rogó al Señor que quitase ese aguijón de él, hermanos amados. ¿Cuántas veces rogó al Señor? Con los deditos se puede hacer esto. 3 veces rogó al Señor. Y fíjese que no por orar más, Dios le dijo sí. No por orar más, Dios le dijo sí. Amén. Sino que acá el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el fondo Dios le dijo no a Pablo. Eso le dijo. No te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar algo mejor. Te voy a dar de mi gracia. Vas a tener una reserva importante de gracia en tu vida espiritual para que puedas mantener. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando a veces nosotros podemos sacar versículos fuera de contexto para creer que por insistir, Dios obligadamente tiene que darnos lo que queremos. Cuando en la escritura leemos, por ejemplo, promesa, pedid y se os dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave estratégica que está ahí? Es la que acabo de presentar en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Ahí está la clave estratégica. Nosotros no podemos hacer una doctrina solo de un versículo. Nosotros, para entender la oración, tenemos que mirar que el Señor demanda que oremos sin cesar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ¿qué se va a hallar? ¿Lo que esté operando conforme a mi voluntad? No, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que glorifique a Dios. Por ello, la llave estratégica está en Primera de Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El ejemplo más maravilloso de orar sujetándonos a la voluntad del Señor, hermanos amados, está en nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Getsemaní, prensa de aceite, donde las aceitunas eran prensadas hasta botar, ¿cierto? Hasta exprimir la mayor cantidad de aceite posible. Nuestro Señor Jesucristo también estaba siendo prensado, apretado, angustiado en el huerto de Getsemaní.
Vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26. Vamos a leer el verso 39 en adelante. Dice así la escritura en el nombre del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, Padre mío, Padre mío. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque hemos perdido reverencia cuando vamos a la oración. ¿Sabe usted? El mundo dice, si voy a orar al caballero de arriba. Mire, qué, qué terrible, hermano. Voy a orar a Diosito. Voy a orar al papacito que tengo en el cielo. No, hermano. Nosotros no vamos a hablar con un humano más. Incluso le voy a decir, no voy a hablar con uno igual a mí. ¿Me entendió? No voy a hablar con uno igual a mí, por favor. Porque no, si el Señor está cercano a los que le buscan, entonces Él es mi amiguito. Voy a conversar con Él y mi amiguito me va a escuchar y yo lloro con mi amigo y con mi papito. Hermanos, tengamos cuidado, tengamos cuidado, cuidado. Nosotros vamos a conversar con el alto y sublime. No es que quiera desviarme de esta lectura, pero mire, me acordé de una cita. Isaías 57:15. ¿Quién lo puede leer, por favor? Isaías 57:15. ¿Quién me ayuda con Isaías 57:15 y lo lee? Isaías 57:15. El que lo encuentra lo lee con toda libertad. Así como, Sí, 57:15, 57:15. Sí, mi hermano Antonio. Isaías porque así dice, 57. porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Hermoso verso de las Escrituras. Aquí hay una verdad tremenda, porque así dijo el alto y sublime. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Que Dios es trascendente. Amén. Nuestros días son cortos en la tierra. Nosotros somos criaturas. Nuestro Dios no es criatura. De hecho, nuestro Dios es espíritu. Más que decir es un espíritu, Él es espíritu. Nuestro Dios es trascendente. No hay nadie sobre Él. Yo no podría acceder a la presencia de Dios si no fuera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, ¿qué necesito? Reverencia. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Padre mío, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ahora, miren lo que dice, ahí hay en Isaías 57:15, mire bien el verso. Hay dos atributos de Dios, dos atributos de Dios. El año pasado estuvimos hablando de los atributos. También los atributos se pueden llamar las perfecciones de Dios. Y usted sabe que los atributos, ninguno está por sobre del otro. Si no, estaríamos generando una caricatura de Dios, exagerando uno e ignorando otro. Los atributos dialogan entre sí de manera similar. Y el primer atributo que está en Isaías 57:15 es la trascendencia de Dios. Nosotros tenemos inicio, Dios no tiene inicio. Voy a Él con reverencia. Y el segundo atributo es la inmanencia de Dios. Inmanencia. Dios es inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que aún siendo alto y sublime, Él está involucrado con sus criaturas. ¿Y cómo se involucra Dios con sus criaturas? Al acercarse a corazones específicos. ¿Y cómo son estos corazones? ¿Cómo son estas personas con el cual Él tiene comunión? ¿Me podrían decir ustedes, a la luz de Isaías 57:15, con qué Humildes, persona? ¿Ah? humildes y quebrantados, Amén. las personas humildes y quebrantadas Quebrantado. de corazón, de espíritu. Aleluya. Humilde de espíritu. ¿Y Él qué hace con estos? Hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados.
O sea, yo tengo que ir a Él con reverencia. Amén. Miren lo que dice Mateo, vuelvan a Mateo 26, 39. Dice, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Hijo se sujetó al Padre. ¿Esto lo hace inferior por el hecho de sujetarse al Padre? No, no lo hace inferior, para nada. En un matrimonio, mire, en un matrimonio, ¿los dos son dos carnes o son una sola carne? Una sola carne, amén. En un matrimonio, ¿hay roles diferentes? Sí. La mujer se debe sujetar a su esposo, bíblicamente. ¿Pero esto hace que la mujer sea inferior? No, no es inferior a su esposo. Solamente que hay roles establecidos, asignados por el Señor dentro del matrimonio bíblico. Pero esto no hace que la mujer sea inferior. El Señor Jesucristo aquí se sujetó a su Padre en el huerto de Getsemaní y él dijo, si es posible que pase mi esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque aquí había venido el Señor Jesucristo. Aquí había venido, hermanos, a cumplir toda la voluntad del Padre. Amén. A cumplir toda la voluntad de Dios. Ahora, avancemos. ¿Están ahí, cierto? ¿Quién me lee, por favor, el verso Primera de Juan 5:15? Para que podamos meditar ahí en este verso. Primera de Juan 5:15. A ver, mi esposa Amén. lo puede. Ah, ya, perdón, perdón. Mi Déleme. pastora, lea nomás si quiere, mi No, pastora, tranquila. ¿no? Usted le ganó nomás a mi hermana Ángel, así que lea usted nomás. Así es nomás. Ya. Primera de Primera de Juan Juan, capítulo 5:15. 5, versículo 15. Verso Amén, en 15. el Sí. nombre de Jesucristo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gracias. Si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿sabe usted que muchas veces Dios no va a escuchar? O sea, pregunto, ¿Dios escucha todas las oraciones? Partamos de esa base. Dios tiene la obligación de escuchar todas las oraciones. Una vez yo vi una película que se llamaba algo así como Todopoderoso de Jim Carrey, que él, ¿se acuerdan? No sé si la vieron, peticiones, peticiones, peticiones. Fue un día como Dios y quedó saturado. Tenía los muebles llenos, llenos de peticiones. Pregunta, ¿Dios escucha todas las oraciones que se hacen? ¿Sí o no? Todas. Que se hacen en el mundo. Yo digo que sí, pero no las responde todas. Pero sí las oye todas, porque Él está en todo lugar y es omnipotente, omnisciente, O sea, omnipresente. podríamos pensar que Él escucha las oraciones, por ejemplo, de una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene al Espíritu Santo, pero que se hace buenas obras de caridad. ¿Y Dios lo escucha? ¿Sus plegarias y sus oraciones? ¿Dios escucha, por ejemplo, a los musulmanes? ¿Dios escucha, por ejemplo, a los mormones? Porque son muy pintosos y ellos también creen en Dios y, y ellos también y comparten, tienen templos muy bonitos. ¿Escucha todas las oraciones del Señor? Bueno, dejemos que la Biblia hable. Amén. Dejemos que la Biblia hable. Vayamos al Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Ahora sí le voy a pedir a mi esposa que ella pueda leer el Salmo 66, 18. Salmos 66, 18. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Amén. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Qué tremendo. Si en mi corazón yo hubiera amado el pecado, no estar en la voluntad de Dios, el Señor no me habría escuchado. Wow. Dejemos que la Biblia hable. Vayamos a Proverbios, capítulo 28, verso 9. Proverbios 28, 9. ¿Qué nos dice Proverbios 28, 9? A ver, el que lo encuentra, lo lee, por favor. Amén. Amén.
el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. Todos los que no están en Cristo han apartado su corazón para oír la ley de Dios. Las oraciones también de ellos son abominables. Es decir, el Señor no tiene por qué escuchar las oraciones de alguien que no ha creído, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Alguien que busque Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. ¿Quién puede leer Primera de Corintios 12, 3? Amén. Primera de Corintios 12, 3. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y quiénes tenemos al Espíritu Santo? Los hijos de Dios. Se da cuenta que si muchas oraciones Dios no escucha porque son abominables delante de Él, están con peticiones equivocadas, así como, Señor, yo te pido que cuides a mi abuelita que está en el cielo. ¿Qué es eso? Señor, yo te pido que tú hagas esto y me ayudes, pero no he confesado a Cristo, no he nacido de nuevo, no soy un hijo de Dios. No soy un hijo de Dios. Dios es exclusivista en este sentido, ¿ya? El salmista dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ojo ahí, porque también ahora nosotros, como hijos de Dios, entienda esto, muchas veces podemos frenar respuestas de Dios que pueden ser sí, porque también el Señor a veces nos puede decir sí a las peticiones. Yo recuerdo que una vez estábamos orando por la hermana Martita, ¿cierto? Que le iban, ¿se acuerdan que la Martita tuvo un problema complicado? Dijeron que le iban a cortar su pie un día en el verano. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y nos pusimos a orar, nos pusimos a clamar, nos pusimos a golpear la puerta delante del Señor con humillación. Y el Señor nos dijo sí, dedito para arriba. Estábamos felices, ¿cierto? Gloria a Dios. Hablamos de un milagro incluso porque supuestamente hubo una ficha mala y después llegó otra ficha diciendo que no, que era un error, que la señora, le estoy hablando a la Martita aquí, después va a escuchar esto, que la señora resulta que se habían equivocado con la ficha. No, no, no fue eso, fue que el Señor intervino milagrosamente moviendo todo y la Martita se libró de que le amputaran su pie. Vimos un milagro. Gloria a Dios. El Señor nos dijo sí, y fue un sí conforme a su voluntad. Pero también hay muchas oraciones, hermanos, que a veces no son contestadas. ¿Y sabe por qué? O la respuesta se detiene. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué a veces hay oraciones que no son contestadas y que a lo mejor debieron haber sido contestadas ayer, antes de ayer? Seamos honestos, pero ¿por qué a veces se demora el Señor en Porque no sabemos pedir, muchas veces no sabemos pedir. Y Amén. ahí es donde se detiene, digamos, lo que el Señor tiene para nosotros, es Ujú. porque muchas veces no sabemos pedir en Sí, yo creo. oración. Bien, mi hermana Sole, sí. Y ahí tenemos la confianza, ¿cierto? Que el Espíritu Santo conduce esas oraciones para que sean conformes a la voluntad de Dios. Mire, qué bien. ¿Por qué más ustedes piensan que a veces hay oraciones no contestadas que están frenadas? Por nuestro pecado, Amén. Gracias. Mi hermana Ángela igual. Amén. Porque no son conforme a la voluntad del Señor también, muchas veces. Amén. Gloria a Dios. Amén. E incluso creemos, personalmente pienso, de que cuando no es conforme a la voluntad del Señor, el Espíritu Santo también nos va a guiar para que nosotros a veces cambiemos la petición. Y el Espíritu Santo, ¿o no? Porque Él nos guía. El Espíritu Santo también nos va a dar paz. Claro, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender el sí, el no o el espera de parte del Señor. Como al apóstol Pablo, el Señor le dijo no a su petición, pero le dio gracia, suficiente gracia. ¿Saben por qué, hermanos amados? Quiero que miremos también que a veces Dios no contesta nuestras oraciones rápidamente a causa de nuestro pecado. Vayamos a Primera de Juan capítulo 3.
verso 22. Que alguien lo pueda leer. Primera de Juan 3, 22. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que no son agradables delante de Él. Amén. Hay oraciones que Dios bendice y que y son el resultado de vidas obedientes delante de Él. Mire, qué tremendo. Esto, perdón la ilustración, perdón la idea que tengo, pero es como cuando los niños se portan bien con el papá o la mamá. Papá, yo quiero esto, que me regale esto, no sé, para la Navidad, para fin de año. Y el niño se porta bien, es un niño respetuoso. Y no es que Dios sea como nosotros, por favor, pero quiero que entienda un poco la imagen. El Señor también bendice nuestras oraciones y nos guía a orar conforme a su voluntad y contesta oraciones para su gloria primeramente y para nuestro bien cuando nosotros, hermanos, tenemos vidas de obediencia. O sea, yo puedo estar orando toda la vida para que el Señor, no sé, me bendiga con un trabajo, pero a lo mejor soy perezoso. No me gusta trabajar. No me gusta levantarme temprano, pero quiero que Dios me bendiga con un trabajo bueno y Señor, ayúdame, dame un trabajo, pero yo no me esfuerzo. O puedo estar orando, Señor, bendice a la iglesia con comunión, que nos amemos los unos al otro, pero yo todavía no perdono al hermano, a la hermana. Y además encima hablo mal del hermano o de la hermana. No se va a lograr tan rápido, porque el Señor quiere contestar esa oración, ¿o no? La quiere contestar, pero mientras yo siga hablando, mientras yo siga no perdonando, ¿cierto? Esa respuesta se va a demorar, se va a demorar. Por eso es importante que entendamos esto, ¿ya? Para ir concluyendo y cerrando. Entonces, hoy día nos detuvimos en Primera de Juan 5, ¿cierto? Para entender este primer discipulado de la oración. Y siempre pienso, hermano, y tengo esta lucha dentro de mí, se lo confieso, que aquí deberíamos haber muchos. Es curioso que no esté ni la mitad. Siempre pienso eso. Y digo, ¿funcionará igual si lo hacemos presencial? Ahí a veces en mi mente me tensiono. Digo, si lo hacemos presencial, a lo mejor van a llegar más. A lo mejor hagámoslo híbrido, como lo hacen en los colegios, donde hay algunos presenciales y otros conectados desde la casa. No sé, por ahora es así, pero pienso siempre que deberíamos ser más. ¿Ya? Cierro el paréntesis. En ese plano meditamos en esta lectura primera de Juan. El Señor contesta nuestras oraciones cuando obran de acuerdo a su voluntad. Vamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos con reverencia, ¿cierto? Padre Celestial, mi Señor, mi Dios. Vamos a nuestro Dios con reverencia. Vamos, ¿cierto? Procurando siempre guardar sus mandamientos para que nuestras oraciones no tengan estorbo, hermanos. Para que nuestras oraciones sean agradables delante del Señor, no para que lleguen al techo, sino que, ¿cierto? Suban, suban, suban como olor fragante delante de Dios. Entonces, para cerrar este estudio, que aquí no dije todo de la oración, es imposible. Podríamos hablar de la oración de Ana otro día, de la oración de Josafat, podríamos hablar de las oraciones de Pablo. El domingo el Señor nos entregaba una palabra en Colosenses, ¿se acuerdan? 4, cómo Pablo oraba para que el Señor, cierto, diera oportunidad para predicar el Evangelio. Uf, hermanos, la Biblia está llena de historias de hombres de oración. Elías dice que fue un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente y Dios escuchó su oración. Vino la lluvia, después Elías volvió a orar, paró la lluvia. O sea, este es un tema muy extenso, hermanos, extenso. Y si el Señor nos da vida y salud, los viernes vamos a estar aprendiendo lecciones y después discipulados de oración. Amén. Y todo lo que tengamos que hablar. Para cerrar, si entendemos entonces que todo opera conforme a la voluntad del Señor, debemos cuidarnos nosotros de cómo hablamos cuando oramos. Amén. Cuidarnos. Y esto no quiere decir que usted va a estar nervioso, hermano, así, ay, no voy a decir esto porque el pastor me puede escuchar y ando perseguido, ando perseguida, que lo que voy a decir no es tan... No, hermano, no caiga en esa obsesión.
¿ya? Porque tal vez yo voy a estar más pendiente de mi oración con el Señor, de estar escuchando las palabras que usted dice. Pero sí tenemos que aprender esto. Por ejemplo, hay cosas que no podemos decir, porque lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, número 1, lo anoté aquí, en mis apuntes. Te reclamamos, Señor, esto. Te reclamamos, Señor, la salud de la hermana Ángela. Te reclamamos, Señor, bendición para esta iglesia. Te lo reclamamos, hermano. Usted reclamará en la municipalidad, en el departamento de obra, cuando va manejando y se encuentra con un hoyo y pobre rueda que queda pinchada, ¿cierto? Yo reclamaré, no sé. Si, si no sé, me llaman a cada rato para ofrecerme Entel. Ahí reclamaré, déjenme molestar, bloquearé el número. Pero yo no voy a la presencia del Señor así. Señor, te reclamo a mi hermano. Te reclamo a este hermano porque no lo veo hace mucho tiempo congregándose. Hermanos, eso es una arrogancia delante de Dios. No, nosotros vamos delante del Señor con humildad, con fuerza. Humildad no significa que voy a estar ahí, ay Señor, necesariamente voy a hablar bajito. No, si cada uno tiene su estilo, hermanos. Hay hermanos que son más silenciosos, otros pueden hablar más fuerte. Somos diferentes. Imagínense que todos fuéramos iguales, que sería fome esto. Sería súper fome, po. O sea, la hermana Marisol es diferente a la hermana Sole. La hermana Sole es diferente a mi hermana Tabita. Mi hermana Tabita es diferente a mi hermano Héctor. Pero aquí hay principios, principios. Te reclamamos. No, esto no debe ser en nosotros. ¿Ya? Así que analicémonos, pues a veces lo digo, a veces no, no. Y si el corazón se corrige, la boca también se corrige. Bueno, mi hermana Connie aquí está escribiendo en el chat que también es una opción a veces. Bueno, ella da una idea. Sí. Mire, aquí tenemos que tener cuidado cuando muchas veces también le decimos al Señor que tome el control. Mira, la hermana Connie se metió ahí en zapatos de 11 balas, pero bueno, es una pregunta, un comentario, está bien, tenemos que conversarlo. Creo honestamente, hermanos, que el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Amén. Nosotros creo que también podemos, de cierta forma, muchas veces pedirle al Señor que tome el control de ciertas cosas, pero no porque nosotros ignoremos que Él tiene el control, sino a causa de nuestra humillación, a causa de nuestra necesidad. Como vaya nuestro corazón, si yo voy delante del Señor así, ya pues Señor, toma el control de esto. O sea, doble clic y minimízate, ¿cierto? Ahora también, muchas veces, en dolor, en humillación, Señor, toma el control de este problema, porque yo no puedo con esta situación, ayúdame. Pero también, mire, estoy conversando esto, también, si somos honestos, si somos honestos, sabemos, amados hermanos, y yo creo que es la intención de lo que publica mi hermana Connie ahí, sabemos que el Señor ya tiene el control de todas las cosas, ¿o no? Entonces, yo diría que en un nivel de nosotros infantil, así como de desesperación y de poca fe, salgamos de ese nivel y más bien, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, que no cae ni un pajarito al suelo si es que usted no lo sepa, si es que usted no lo permita. Amén. Es importante esto, es importante. ¿Ya? Es importante esto, Señor, tú ya tienes el control de todas las cosas. Algunos ahí podrían decir, entonces, ¿para qué oramos si el Señor tiene el control? ¿Para qué oramos si tiene el control? Hermanos, pero el Señor también nos ha dicho que tiene el control y también nos ha dicho en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Ya? Él también nos ha mandado a orar. Y anoté, no son muchas cosas. Por ejemplo, cosas que hemos ido aprendiendo juntos como iglesia. Eh, en el nombre de Jesús, no sé, prohibimos esto, ¿cierto? Anulamos esto, anulamos, tenemos que tener cuidado. Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo. Amén. Muchas veces hay cosas que no se dicen con mala intención, hermanos. No, 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 no. Las decimos, y me incluyo, muchas veces porque ignoramos estos principios. Sabemos que hay gente que hace las cosas con mala intención, pero esa gente no está aquí en el Zoom, no son ustedes.
Ustedes son mis hermanos y yo creo que queremos aprender y buscar el rostro del Señor. Amén. Entonces anulamos. ¿Qué anulo yo? Nada. Si mi Señor tiene el control de todo, Él permite las cosas, Él anula las cosas, ¿cierto? Decretamos. ¿Qué voy a decretar yo? Si Él es quien autoriza que el universo se mueva. Amén. Y hace un tiempo atrás, ya en este cierre de este estudio, se hizo muy famoso, ¿cierto? Una declaración muy desafortunada de una cantante cristiana cuando el pastor Julio Melgar padecía un cáncer, ¿cierto? Y Cristín de Clario dijo, ¿cierto? Ahí junto a Marcos Barrientos en un concierto, quizás desde una muy buena intención, pero muy ignorante proceder, y esto es herejía, es condenable, tal cual, no aceptaremos un no por respuesta. Qué tremendo. No aceptamos un no por respuesta. Ella, según ella oraba, sepa usted que en muchas culturas oran, no solo los cristianos oramos, hasta en las sectas satánicas oran y ayunan. Amén. Pero nosotros oramos al Dios vivo, por medio de Jesucristo. No aceptamos un no por respuesta. Eso es una insolencia delante del Señor. Es una insolencia. Hermanos, pasó el tiempo y tristemente el pastor Julio Melgar falleció. Y esperamos confiadamente que esté en la presencia del Señor. Amén. Pero se da cuenta cómo a veces la emoción nos puede pasar la cuenta, el fragor del momento, el decir una frase rimbombante. No, pastor, si yo lo digo porque tengo fe, tengo mucha fe. Por eso no aceptaremos un no por respuesta, porque el Señor se agrada si yo pienso así. No, Dios no se agrada. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Dijo no. Y se llevó al pastor Julio Melgar. Se lo llevó. Entonces, cuidado con eso, porque a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y a veces Dios dice espera. Último principio. A veces también podemos decir, Señor, no sé, sana a la hermana, voy a poner ejemplo nomás por mano, voy a aprovecharme los que están aquí. Sana al hermano Héctor Fred, sánalo por favor, Señor. Sánalo de esa enfermedad que él tiene, te lo pedimos, Señor. Sánalo por favor, porque él así enfermo no te va a poder servir bien o no te va a poder servir de la mejor manera. Sánalo, Señor. Cuidado, hermano. Cuidado cuando oramos también así. Tenemos que meditar lo que estamos orando. Más bien oremos con reverencia. Señor, yo te pido que sanes a tu hijo Héctor conforme a tu voluntad, para que si es tu voluntad, esto le permita a él servirte cada día mejor. ¿Saben ustedes? Y aquí todos los que creen que Dios nos tiene que sanar obligatoriamente en esta tierra se van a caer de espalda con lo que voy a decir. Pero bíblicamente, ¿saben muchas veces que Dios no nos va a sanar ciertas enfermedades? Oh, y al pastor Marco le falta fe, no tiene fe, lo bloqueo. No, a veces Dios no nos va a sanar de ciertas enfermedades, hermano. Cuando la palabra del Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, sí, las llevó. Él llevó primero la enfermedad del pecado y nos dio salvación. Y también Él llevó el cáncer, ojo, también llevó el resfrío, también llevó los dolores, todos los diagnósticos. Él los llevó en la cruz del Calvario, los llevó todos. Pero hay beneficios de la cruz del Calvario. Escucha bien esto, que se nos grabe en esta clase. No todos esos beneficios necesariamente los vamos a recibir en esta tierra. Hay beneficios que están por venir. Por ejemplo, ¿qué recibimos en esta tierra? La salvación como herencia, la gloria de Cristo. Y también Dios aquí nos puede sanar, porque Dios puede sanar cuando Él quiere hacerlo. Pero también, escuche esto por favor, y ahí leo lo que escribe mi hermana Sola en el chat. También muchas veces el Señor nos va a dejar ciertas cosas, porque solo así y así le vamos a poder, aunque usted no crea, servir mejor al Señor. Vamos a ser más humildes muchas veces, ¿cierto? Muchas veces vamos a entender a otro, vamos a empatizar con el otro,
Porque a veces cuando no entendemos esto, caemos en la soberbia. No, pues usted, el Señor no lo sana de la diabetes, no lo sana de las migrañas porque usted no tiene fe, usted tiene que tener fe y fe, porque a mí me sanó y yo lo... Está bien que Dios te haya sanado, gloria a Dios por eso, si Dios lo puede hacer. Pero muchas veces el Señor también permite, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pablo, que le dijo a él un aguijón en la carne y le dijo, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Alguien puede leer Primera de Timoteo 5:23? Cualquiera de ustedes, ¿ya? Primera de Timoteo 5:23, estos últimos dos versículos. Primera de Timoteo 5:23. Sí. Ya, mi hermano Antonio, por favor. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Oiga, qué tremendo. El apóstol Pablo dándole un consejo medicinal a Timoteo. No le está diciendo, Timoteo, tú así no puedes servir al Señor. Timoteo, declara sobre tu vida la sanidad. Ahora, 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 recibe. No, perdón. No le está diciendo, Timoteo, esto es imposible que te pase. Lo está cuidando. Bebe vino. Es que era un remedio en el mundo antiguo a causa de tu enfermedad. Y noten que Pablo era un apóstol. Era un apóstol. El apóstol Pablo. ¿Cierto? El apóstol Pablo. Noten también lo que pasa en el último versículo. Segunda de Timoteo 4:20. Segunda de Timoteo 4:20. ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén. Dice, a ver, me dijo 5:20, 4:20. a 4:20. Sí. Dice, Erasto se quedó en Corinto y Atrofimo dejé en Mileto enfermo. Esto no significa que Pablo no estaba orando por Trófimo, que quedó en Mileto y además estaba enfermo, ¿cierto? Pero noten que ya en el tiempo de la historia de la iglesia, en los inicios, en los albores, el mismo apóstol patenta casos de hermanos que estaban enfermos. Trófimo había quedado en Mileto enfermo y nosotros seríamos muy malvados si creyéramos que no estaba siendo sano por falta de fe. Sería una maldad tan grande. Eso a mí me molesta mucho porque es un maltrato. La persona está enferma y más encima se le acusa que Dios no la sana porque le falta fe. Y sacamos versículos a veces fuera de contexto, que en otro estudio vamos a tener que seguir mirándolo. Todos estos versículos, ir aclarándolos con la ayuda del Señor. Muchas veces es verdad, muchas veces es verdad. Hay respuestas que no llegan a nuestra vida por falta de fe. Eso también es verdad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También hay respuestas estancadas por falta de fe. Pero si somos equilibrados, también hay respuestas que no llegan como nosotros quisiéramos, porque ¿quién no quisiera que cuando tiene algún dolor, cuando tiene alguna enfermedad, cuando tiene algún diagnóstico, todo el mundo quiere ser sano? O un problema, un aguijón. Pero muchas veces el Señor nos hace pasar por pruebas, por procesos, por circunstancias, para glorificar su poder, para glorificar su gloria. Trófimo es un ejemplo, Timoteo es otro ejemplo de cómo bajo cierto el liderazgo espiritual del apóstol Pablo, que Pablo, como muchos hoy día podrían modernos decir, no, no aceptamos un no por respuesta para Trófimo, anulamos la enfermedad estomacal de Timoteo. No. Y el apóstol Juan, en la lectura que hicimos al inicio, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Terminamos entonces este estudio. Espero que haya sido de gran bendición. Amén. Que hayamos aprendido, que hayamos mirado la Biblia, porque la verdad es que todo lo que quise enseñarles está en la palabra del Señor.
no tiene que ver con un sesgo, no tiene que ver con un prejuicio. Nosotros, hermanos, no debemos traer nuestras ideas a la Biblia. Nosotros debemos sacar de la Biblia lo que la Biblia enseña. Y si usted lo notó y lo vio, ahí dice, conforme a su voluntad. Amén. Ya, quiero hacer una pregunta, ¿cómo los bendijo este estudio? ¿Algún comentario, algo que quieran decir para que luego pidamos la bendición y nos vamos a descansar, ¿ya? Hola. Pastor, Mi hermano Antonio. sí, yo quiero dar las gracias a Dios porque ha sido un estudio de bendición y es importante que el Señor nos recuerde estos puntos porque a veces uno en su pecado se arranca nomás con los tarros, como decimos uno. Mm, A veces se nos olvidan cosas, inventamos cosas, tratamos de, no sé, nos dejamos llevar por sentimientos, mm, por emociones y lo hacemos desviados totalmente de la palabra de Dios. A veces nos desviamos en nuestra naturaleza y por supuesto culpándome a mí primero, o sea, hago una autocrítica de mí mismo, ¿ya? Porque somos así, tenemos estas tendencias a desviarnos, a olvidar la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña a través de su palabra y nos enseña de todo. La Biblia es suficiente para sí, todo. amén. Y, y nosotros muchas veces nos desviamos, así que es Mm, maravilloso poder recordar cómo debemos orar, pues porque, como decíamos antes, qué es para nosotros o qué es la oración o por qué es importante la oración en nosotros. mm, Entonces, fue maravilloso este discipulado porque nos hace enderezarnos, así nos hace es. enderezarnos, nos hace volver a la Biblia, nos hace volver al centro de la oración, que es la gloria de Dios, que un crecimiento también en la comunión con Él. Entonces, son, son maravillosos estos discipulados y son necesarios para nosotros, Amén. porque como pecadores siempre nos estamos, como digo, inclinando siempre a olvidar y a hacer cosas de nuestras pasiones, de nuestras concupiscencias, Así es. y no a través de la Biblia. Entonces, eh, quiero darle la gracia al Señor y la gracia a usted también por este discípulo. Amén. Gracias le damos al Señor por nuestro hermano Antonio. ¿Hay alguien más que quiera decir algo antes de pedir la Eh, bendición? ¿Mi hermana yo- Tabita? Sí. ah, Ahí está el Sí, micrófono. igual doy gracias al Señor por este tiempo, porque el Señor siempre nos está enseñando. Y Mm, lo que yo quería acotar también, que a veces igual el Señor, por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad, también a veces no somos prudentes con nuestro cuerpo. mm, Como dice que somos templo el cuerpo es templo del Espíritu Santo, sí. y muchas veces uno ora, pero resulta que no nos cuidamos. Mm, Por ejemplo, el asunto de la presión alta, del colesterol, también, o sea, también nosotros tenemos responsabilidad de cuidarnos también. amén. Eso, mi pastor, eso. Está muy bien, mi hermana Tabita, porque ese principio se corrobora con la verdad de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si guardamos sus mandamientos. Y aunque Ujú, nos parezca así como raro, también es una ordenanza del Señor que cuidemos nuestros cuerpos, porque nuestros sí, cuerpos son templo ¿de quién? ¿Mío? No, son templos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eso, Sí, bendiciones. está muy bien, está muy bien. Y ahí, bueno, para cerrar cortito esa idea, muchas veces en el mundo evangélico hay como una mala visión del cuerpo. Este cuerpo cochino, esta carne cochina. No, si coma nomás usted, coma chorrillana completo, póngale bueno nomás, si coma todos los días chatarra, si al Señor no le importa el cuerpo, le importa el espíritu, le importa lo de adentro. Hermanos, al Señor también le importa este cuerpo, le importa. La salvación del Señor también incluye este cuerpo, pero ¿cómo? Sí, pues Job dijo, con mis ojos veré a Dios. Y nuestros cuerpos van a resucitar de la tumba algún día. Nuestro cuerpo también está en el plan de Dios. Entonces, a veces esas expresiones, esta carne cochina, no sé, hermano, nuestro cuerpo también fue creado para glorificar a Dios. ¿Y cómo Sí, glorificamos a Dios? Sirviéndole con nuestros miembros a Él. Amén.
Pastor, hermano Antonio. es como recordando también que somos templo de Dios, pues, y si lo comparamos con el Antiguo Testamento, era el lugar sagrado donde estaba la presencia de Dios. Mm. Nuestro cuerpo es importante también, pero Amén. nosotros lo descuidamos. Lo descuidamos, naturalmente. ¿Ya? De hecho, ese apego por ese desapego a veces por el cuerpo, aunque usted no lo crea, llevaba a que en algunos lugares a veces, mire lo que voy a decir, algunos tuvieran hasta miedo de tener intimidad con sus esposas o con sus esposos. Yo conocí una realidad así en el sur de Chile, porque el cuerpo, la carne cochina, esta carne, nuestro cuerpo glorifica a Dios. También de esa forma, aunque usted diga, pero ¿cómo es posible? Sí, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y están a los propósitos de la gloria de Dios. Amén. ¿Algo más que alguien quiera decir antes de concluir con la oración? Amén. Amén. Eh, ¿Mi hermana Sole? bueno, yo para hacer algo cortito, era con referente a lo mismo que hablaba usted de la oración. Bueno, Mm, yo lo viví, lo experimenté con mi esposo al momento de que él estaba enfermo. Yo quizás en mi egoísmo, en un primer momento, yo quería orar para que el Señor lo sanara, mm, pero después conversando con una de mis hermanas, ella me aconsejó, me dijo de qué forma orar al Señor y siento que el Señor de alguna manera eh, Él lo salvó mm. porque quizás si Él hubiera seguido con vida, eh, quizás a lo mejor Él no hubiera podido eh, salir adelante. Bien. Y siento que el Señor fue un regalo el hecho de que se lo haya llevado. Eso, pastor, quería Amén. compartir. Qué buen testimonio, qué hermoso testimonio. Amén. De lo que el Señor hace, que siempre es perfecto. Vamos a orar al Señor. Amén. Le voy a pedir a María Angélica que nos guíe en esta oración. Ah, ya, la hermana Connie dice que quería dar gracias al Señor por las oraciones, porque su papito ha estado mejor, pero les quiero pedir que oren por la Ari, que que ha estado como pollito, está muy resfriada, y el Andrés también. Amén, pues. Vamos a estar orando por nuestros hermanos también, para que el Señor los levante, los restaure y fortalezca las defensas, porque a veces nuestras defensas andan allá por Italia. Que el Señor nos fortalezca en las defensas también. Amén, y que sane ahí a mis hermanos. Ya María Angélica, que Dios la bendiga para que usted pueda levantar este estudio. Orando. Ahora no quiero orar, tengo miedo. Pero no, pues esa no es la idea. Pues si yo no voy a andar pendiente de todo lo que usted dice, pues yo, tranquila, si estamos aprendiendo aquí, pues. Ya. No, sí. Mientras no me anule a mí, anulo al esposo que me diste. Chao, hasta ahí llegué. Ya. Mm. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de usted, Señor, dándole toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, usted ha sido fiel, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nuestras vidas, Señor amado. Gracias le damos, Señor, por esta instancia en donde usted, Señor, a través de nuestro pastor, Señor, nos enseña cómo tenemos que orar, Padre Celestial, entrar delante de su presencia con humildad, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted siempre nos está enseñando, Señor amado, cómo presentarnos delante de usted, Señor. En esta hora, Padre, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted dirigiendo esta oración, que su Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cómo orar, Padre Celestial. Señor, le pido que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que ha estado presente en este estudio, Señor. Que usted, Señor, nos enseñe cada día, nos dirija, Padre Celestial. Que usted, Señor, nos ayude, Señor,
a ser honestos, a humillarnos delante de usted, a reconocer nuestra condición, Padre Celestial. Sabemos, Padre Celestial, que el Espíritu siempre está dispuesto, Señor, pero la carne no, Señor. Por eso ayúdenos, Padre Celestial, a dejar toda carne, toda carnalidad, Señor, fuera de nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, orar conforme a su voluntad, Padre Celestial. Oramos, Señor, y te damos gracias por el papito de nuestra hermana Connie, Señor, que ha estado mejor, Señor. Gracias porque hemos orado por la vida de nuestro hermano Marcelo, Padre, para que sea usted, Señor, obrando en su vida, Padre Celestial. Oramos, Señor, por las pequeñas de nuestra hermana Connie, por Isabelita, por Ari, por nuestro hermano Andrés, Padre, para que usted ponga nuevas defensas, Señor, en su cuerpo, Padre Celestial. Sabemos que en estos tiempos anda mucho resfriado, mucho virus, Padre Celestial, sea usted renovando, Señor, su fuerza, sus defensas, Padre Celestial, y que solamente sea un resfriado pasajero, Señor amado, así como nos ha cuidado a todos nosotros hasta el momento, Padre Celestial. Gracias le damos, Señor, por este tiempo, Señor, donde hemos podido estar en comunión con usted también, Señor, porque cuando aprendemos de su palabra, también estamos en comunión con usted, Señor amado. Gracias por cada uno de los que se conectó, por la vida de nuestro pastor, Señor. Que usted le siga dando sabiduría, Señor. Que usted sí le siga dando, Señor, de su gracia, Padre Celestial. Gracias le damos por todo, mi buen Dios. Y le pedimos, Señor, que sea usted dándonos un buen descanso en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, por todo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Ya, mis hermanos, que Dios les bendiga, ya. Los quiero mucho. Chao.